Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Hola, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este programa, este podcast, conocido como Ecos de la Historia. Hoy, de la mano de nuestro compañero Andreu Alegre, comentaremos un tema que considero que nos irá bastante bien de cara a este cambio, ¿no?, de estación, como es la del verano. Y es que de cara a este verano, qué mejor que tratar un tema tan recomendable y que a la vez también nos transmite un poco de frío, que también siempre va bien, ¿no?, cuando vienen estas temperaturas sofocantes, como es el de los países nórdicos y su historia, relacionada con los vikingos, pero no solo los vikingos, sino también diferentes etapas dentro de la historia de estos países que muchas veces nos resultan muy desconocidas. Solo nos centramos en los vikingos y qué hay del resto. Por ello, contaremos con Andreu, el cual está especializado en la materia, y también, si nos quieres hacer algún anuncio especial que pueda interesar a la audiencia. Andreu, por favor. Pues nada, ante todos, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando hoy. Y sí, la verdad es que hay un anuncio que me hace especial ilusión, y es que dentro de muy poquito empezaremos un nuevo canal, tanto enfocado al podcast como en YouTube, dedicado exclusivamente a lo que es la historia nórdica, la historia de los vikingos, pero especialmente dentro de lo que es la opción geográfica de Dinamarca. Vamos a centrarnos mucho en la historia de Dinamarca porque realmente creo que es uno de los países que tiene una historia más desconocida, quitando un poquito el tema vikingos, pero realmente de los más influyentes a nivel internacional a lo largo de todos los siglos. Por lo tanto, descubriremos cosas absolutamente increíbles y seguro que nos pasaremos unos buenos ratos, al menos yo, intentando explicar un poquito lo que este maravilloso país donde me ha acogido puede ofrecernos a nivel histórico. Yo creo que se trata, además, de un tema muy interesante, porque es lo que comentaba, ¿no?, de que muchas veces pensamos, países nórdicos, nos vienen los vikingos, ¿no?, los cuernos, las hachas, y para de contar. Y claro, esos pueblos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y va bien conocer un poco. Sí, seguro, va No muy sé bien. si... Y además, uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que precisamente cuando piensas en vikingos, piensas en hachas, en cascos con cuernos, pero piensas en vikingos suecos o nórdicos, cuando la gran capital de los vikingos estaba aquí, en Dinamarca. Y eso es una de las cosas más desconocidas, y una de mis misiones vitales es dar a conocer el pasado de este país a nivel histórico y a nivel vikingo y sucesivos. Me parece perfecto. Mira, quiero aprovechar ya que sacamos un poquito el tema Sí. de las hachas y los cuernos y tal. Esperaros, por favor, hasta el final del podcast, ya que desvelaremos de las mayores mentiras a nivel histórico de toda la historia. Hoy va a quedar revelada para todos vosotros y en exclusiva. Perfecto. En exclusiva solo para aquellos que se suscriban. Los que no se suscriban se van a Obviamente, quedar sin esa información especial. material exclusivo solo para la gente que nos sigue tanto en las redes sociales como los podcasts como en YouTube. Así que nos invitamos. Perfecto. Tenemos todos los Así me detalles gusta. para suscribiros en los comentarios de los podcasts. Muy bien, pues entonces vamos a tratar ese breve periodo que va, ¿no?, de Dinamarca, vikingos, hasta la socialdemocracia, que es lo único que conocemos de estos países y que hoy tú nos vas a explicar un poco qué dinámica se produce. Lo primero de todo, Andreu, Sí. cuéntanos un poco la historia de Dinamarca. Dinamarca como país, ¿cuándo podemos empezar a ubicarlo? Pues lo que es realmente el reino de Dinamarca, lo que ahora mismo podríamos decir que es Dinamarca actualmente, empieza a esbozarse en los siglos X y XI. Digamos que el hecho de conformar un reino de Dinamarca es uno de los motivos por los cuales los vikingos dejaron de existir, muy entre comillas, porque eso lo analizaremos un poquito más adelante. Pero más o menos podemos poner estas fechas. Siglo XI es cuando Dinamarca como entidad política es ya reconocible como a día de hoy. Pero Dinamarca, lo que es el territorio, tiene una historia muchísimo más antigua. De hecho, podemos decir que los primeros pobladores de lo que es la actual Dinamarca, los primeros registros los tenemos desde el siglo XII a.C., más o menos sobre lo que es la glaciación de Bur. Y vemos que por aquí han pasado varias culturas, especialmente en épocas neolíticas y tal, como por ejemplo tenemos culturas importantes que son las culturas de los vasos de embudo, la de las cerámicas bordadas, la del hacha de guerra. Todo esto es anterior a la época vikinga. Ya se tenían poblaciones desde muchos siglos anteriormente.
Y también, ¿no? Esa relación que existe al fin y al cabo entre todos los países escandinavos, porque muchas veces no hablamos de Dinamarca. Dinamarca no se entiende si no es por el resto también de países escandinavos que forman parte de esa comunidad Claro. histórica, también a nivel social. Claro, es una comunidad que han tenido muchos vasos comunicantes a nivel social, a nivel cultural, a nivel incluso de zona geográfica. Delimitemos un poquito lo que es un país escandinavo, y es que es básicamente Dinamarca, Suecia y Noruega. Mucha gente se confunde y pone sobre todo partes de Finlandia y tal como también país escandinavo. Escandinavo por península sí, pero tiene una historia totalmente diferente. Y es que estos tres países que comentamos, Noruega, Suecia y Dinamarca, sobre todo el vaso comunicante es la lengua. Desde un periodo muy antiguo siempre han tenido más o menos unas lenguas muy parecidas y sobre todo con un origen muy marcado, el mismo origen. Que se cree que el nórdico antiguo viene de un tipo de lenguas proto-indoeuropeas, anteriores a casi todas las lenguas que tenemos ahora mismo de carácter romance. Un tema interesante que comentas, Andreu, porque me acuerdo hace un año y pico que estuve en Dinamarca, que además te estuve viendo y tal, y me sorprendía, ¿no? Porque tú mirabas buses turísticos y te ponía aquí se traducen diferentes idiomas, además del danés, ¿no? Inglés, alemán, español, y veías sueco. Y yo, claro, después te preguntaba, ¿pero hay mucha diferencia entre el danés y el sueco? Y tú me decías, no, la verdad es que no, pero son muy nacionaleros, ¿no? Se quieren distanciar y dividir entre ellos. Realmente las diferencias que hay hoy en día entre el danés, el sueco y el noruego son tan pequeñas que una persona de cada país puede comunicarse con las otras en unas conversaciones más o menos básicas, pero se pueden llegar a entender entre ellos, cada uno hablando su propio idioma. Al final vienen de una misma raíz, geográficamente tampoco están separados y han tenido vasos comunicantes culturales, de comercio durante muchos siglos. Por lo tanto, los idiomas no han evolucionado, no han cambiado tanto como para que no puedan llegar a entenderse. Para la gente que nos escucha desde España, por ejemplo, sería un equivalente quizás al catalán y al español, pero incluso más parecido entre ellos. Más parecido incluso. Más parecido. Un tema interesante. Y además de estos pueblos escandinavos, los cuales ha habido contactos, ¿no? Han estado siempre muy vinculados a lo largo de la historia, también, imagino yo, ¿no, Andreu, si nos puedes comunicar, que también han mantenido contactos con otras poblaciones dentro de Europa Occidental. Claro, y ya también retrotrayéndonos a épocas muy, muy antiguas. Se sabe que han tenido contactos ya no solo con los vecinos, digamos, con el resto de países escandinavos o con lo que sería Alemania, que más o menos está pegada a Dinamarca, sino que tenían contactos con civilizaciones tan lejanas como, por ejemplo, la micénica. La micénica es una de las civilizaciones que introdujo aquí en Escandinavia lo que se conoce como la Edad de Bronce escandinava. En este sentido, se han encontrado numerosos restos materiales y monedas que son, ya lo sabes tú, a nivel arqueológico el mejor indicativo de este tipo de contactos, pero también hay que remarcar que les costó mucho entrar en esta edad de bronce porque no tenían apenas ni cobre ni estaño y por lo tanto se vieron obligados a comerciar con el resto de civilizaciones. Especialmente lo que ahora mismo sería Dinamarca y Suecia, eran los exportadores de ámbar, que eran, para usos decorativos, para usos de joyería y tal, pero son de los mayores productores del mundo en este sentido, y eso es lo que utilizaron para tener los contactos con las diferentes civilizaciones, especialmente mediterráneas. Y claro, eso al final ha sido un hecho determinante en la historia de estos países escandinavos, el hecho de que no tuvieran, ¿no?, muchos recursos, muchas materias primas, y se vean siempre obligados a salir de su espacio de confort. Y eso ha llevado a estos países escandinavos a diferentes lugares, ¿no?, a veces muy remotos, que ya comentaremos posteriormente, y a su peso dentro de la historia de Occidente, ¿no?, a través de las influencias y ya no solo la falta de recursos naturales, que también, sino piensa que la geografía y la climatología que tenemos en estos países es bastante adversa. Por lo tanto, a nivel de subsistencia, a nivel de poder en agricultura, siempre ha sido bastante deficiente, y eso lo que ha propiciado es, por una parte, el comercio y, por otra parte, luego lo veremos un poquito más en detalle, también todas las grandes migraciones que han habido desde estos territorios. Pero me gustaría remarcar otro de los contactos, ya que estamos hablando de contactos con otras culturas, especialmente mediterráneas, y es que durante muchos siglos tuvieron contacto con el Imperio Romano, y eso es algo que es bastante desconocido. Las tribus que habitaban aquí en Dinamarca tenían contactos con el Imperio Romano. Por ejemplo, alrededor del año 200 aparecen aquí en Dinamarca las primeras inscripciones rúnicas
que tenían influencias del alfabeto latino. Y eso es bastante indicativo, porque te indica el comercio y te indica una especie de aculturación, de romanización. A partir del 200 después de Cristo, Sí, ¿no? Ya en época imperial romana. correcto. Es un hecho interesante, la verdad. O sea, Es es que que al final, ¿no? O sea, se han producido aculturaciones, mezclas si quieres, entre podemos diferentes pueblos. profundizar un poquito más en este tema. Ya no solo en el año 200, sino desde tiempos de Augusto, en época romana, mantuvieron relaciones diplomáticas con varias de las tribus que habían aquí, sobre todo en la parte de Jutlandia y algunas islas danesas. Por ejemplo, creo recordar, hay algunos estudiosos daneses bastante importantes, por ejemplo, como el arqueólogo Lars Jorgensen, incluso el historiador, que a lo mejor tú también lo conoces, que es un académico que se llama Harry Siddenton, que es de los historiadores enfocados en protohistoria danesa más importantes, opinan que aquí en la isla de Fyn y en Zelanda, que es donde más o menos estaría toda Dinamarca actualmente, en esa época, en la época de Augusto, ya era puramente un estado clientelar de Roma. Así, por todos los procesos que han habido y tal, y por todos los contactos y todo el material que nos ha quedado, podríamos decir que Dinamarca, entre comillas, vamos a decirlo para entendernos, era un estado cliente de Roma. Claro, pero el estado cliente, ¿no? A lo largo del tiempo también implica, ¿no? Esas poblaciones nórdicas, también la ruina de Roma, ¿no? A partir de esas migraciones que se van produciendo, que incluso acaban pasando la zona del Limes. Claro, hubieron muchas migraciones de lo que eran las tribus bárbaras, y toda la parte de la gente que vivía aquí en Escandinavia seguían siendo bárbaros. Decimos bárbaros entre comillas, pero bueno, básicamente muchas migraciones partieron de aquí. Especialmente de la zona de Noruega. De la zona de Noruega, de la zona de los godos. También bastante. Mira, si quieres hacemos un pequeño repaso, pero por ejemplo, los godos, que precisamente se llaman godos porque venían de una región de Suecia que se llamaba Götaland, pasaron por la península de Jutlandia y pasaron a Pomerania, para después llegar hasta Ucrania, y en ese momento se dividieron en dos grupos principales, que nos sonarán a todos, los ostrogodos y los visigodos. Los visigodos que pasaron son de sobra conocidos en Hispania. Luego también tenemos... Mal si a alguno no le suenan los visigodos. De los visigodos. Mal si a alguno no le suenan los visigodos. Los visigodos son determinantes en la historia de la península. O sea, hay que tenerlos en cuenta. Vamos a romper una lanza. Puede ser que haya gente que no le suenen los visigodos, porque también tenemos muchos escuchas que vienen de Hispanoamérica y tal. A quien no le suene el término, podremos hacer un repaso en próximos... Hacemos ahora un breve repaso. No hay ningún problema en ese sentido. Ningún problema. Pues vemos que tenemos el tema de los godos. Tenemos también otras tribus muy importantes, como pueden ser los burgundios, que eran originarios de una isla danesa, que era Burgunhol, que es el actual Borol, que esta gente creó el reino burgundio entre Francia, Suiza e Italia, que también fue bastante importante. Luego encontramos gente como los vándalos, que también estuvieron en Hispania, vándalos, sí. Que son de una región también de Suecia que se llama Vendel. Llegaron a Hispania, especialmente en la parte de Galicia, y luego pasaron a África y llegaron al norte de África, Cartago. Vamos, la famosa Cartago fue conquistada por estos vándalos. Luego tenemos a los jutos, también súper conocidos, y sobre todo los anglos, los sajones, eran de aquí. Entonces ya vamos viendo que mucha gente, muchos nombres nos van sonando y casi todo salía de aquí, especialmente los jutos, los anglos y los sajones eran de la zona de Jutlandia, de la parte más continental de lo que es hoy en día Dinamarca. Claro, importante el tema de los sajones, porque incluso en la actualidad se siguen manteniendo muchas vinculaciones con esa cultura nórdica, escandinava. El otro día, ¿no? Estaba con unos chavales, yo estoy de profesor en un instituto, y me comentaban el tema de Wednesday. ¿De dónde viene eso de Wednesday, ¿no? El miércoles típico que dicen los ingleses. Wednesday viene del dios Wotan, ¿no? Odín. Claro, al final se notan esas reminiscencias históricas en la cultura y en cosas tan simples, ¿no? Como es el propio nombre que tienen los días.
completamente realmente diferente a nosotros. no podríamos entender ni la cultura, ni el idioma, ni mucha de la historia que hay en Inglaterra, especialmente sin todo el pasado que viene desde la parte danesa. Eso lo explicaremos también en otros podcasts, pero básicamente Inglaterra le debe la mitad de lo que mucho a Dinamarca. No por nada los vikingos daneses estuvieron más de 2 siglos en Inglaterra, invadiéndola. Claro. Bueno, Sí, nos sí, estamos adelantando un poquito a lo... Ya lo comentaremos, que si no nos vamos, ¿no? Y Sí. se produce, ¿no? esta invasión a través de migraciones escandinavas del Imperio Romano, Sí, sí. las cuales fue uno de los aspectos que provocó la caída del Imperio, junto a otros, los cuales muchas veces no se tienen tanto en cuenta. No, solo se piensa en las invasiones y en las migraciones, pero no se tiene en cuenta la religión, la economía, el factor económico. Ahí estamos, factor económico muy importante. Claro. Pero, claro, siempre nos quedamos en esas poblaciones, ¿no?, que emigran al Imperio Romano, pero en lo que serían los países escandinavos, ¿cómo se queda, no? Porque siempre se parte, ¿no?, de ese enfriamiento que se produce en aquellos tiempos, que obliga a llevar a cabo las migraciones. También de los hunos, ¿no?, esa conquista que se produce, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de los que se quedan en la zona que solían habitar? Vale, vemos muchas migraciones, pero obviamente no todo el mundo migró. Básicamente, cuando había una migración era por una falta de recursos, porque había habido algún cambio climático, porque venían otras tribus a ocupar un territorio, pero muchísima gente se quedó aquí. Y de hecho, el territorio de Escandinavia, especialmente en los siglos 3, 4, 5, no sufrió grandes invasiones exógenas. Por lo tanto, la población se quedó aquí y más o menos se fue unificando poco a poco en un proceso muy largo, a lo largo de muchos siglos. Fue más rápido estas unificaciones de tribus en territorio danés, mucho más rápido que en Noruega, que en Suecia, simplemente por un condicionante geográfico, porque aquí en Dinamarca es totalmente plana y la intercomunicación entre diferentes tribus era mucho más fácil que no en territorios montañosos con valles y tal, pero más o menos se quedaron aquí gran contingente de personas y fueron derivando en lo que hoy conocemos los reinos actuales. O sea, no todo el mundo... Y Andreu, evidentemente. Bueno, siempre se habla, las migraciones se fueron todas a Roma. Dices, no. Imagino que no. Alguien siempre se queda a cuidar las siempre se queda alguno por ahí, a pasar frío. ¿Y qué te iba a decir, Andreu? ¿En qué momento podemos ya hablar del periodo vikingo? Vale. La época vikinga, el periodo vikingo, podemos decir que es el nombre que le damos al periodo histórico en Escandinavia. No solo en Escandinavia, sino que también influencia en el resto de Europa, pero más o menos que va desde la edad del hierro germánico hasta el siglo XI. Si tuviéramos que poner 2 fechas exactas, yo te diría, hay diferentes interpretaciones, pero entre el 793 y el 1066 o el 1100, depende qué interpretación queramos coger. Piensa que son fechas muy concretas. ¿Y básicamente por qué marcamos estas fechas? Pues básicamente porque los historiadores somos mucho de tener fechas exactas, incluso a hechos que requieren de unos procesos históricos mucho más complejos, más amplios, mucho más grandes y mucho menos cuantificables en el sentido de poner un momento preciso. Pero al final siempre pasan hechos puntuales que tenemos que utilizarlos como punto de marca. Evidentemente. Y siempre tenemos esa visión de los vikingos, ¿no?, como grandes saqueadores que fueron saqueando diferentes pueblos de la península, por ejemplo, ¿no? En el caso de Galicia, siempre lo comentan, alguna amistad gallega, ¿no?, que me comentan, no, nosotros descendemos de los vikingos porque nos saquearon, y bueno, ese es el típico folclore que se mezcla al final con hechos, ¿no? Y bueno, crean folclore, pero formas de pensar. Claro, ¿hasta qué punto los vikingos se dedicaban al saqueo? ¿Hacían algo más, aparte de saquear otros pueblos? La verdad es que sí. La verdad es que eran un pueblo mucho más estructurado socialmente, mucho más estratificado de lo que se puede pensar. Nosotros en el imaginario colectivo tenemos eso, ¿no? El vikingo que simplemente está todo el día guerreando, simplemente quiere matar y tiene esa ansia de riquezas y poco más. Pero claro, ¿qué problema tienen los vikingos? A mí me gusta a veces asemejarlos un poquito a los espartanos, ¿no? Que también se tiene esa visión de que solo eran guerreros. Es muy simplista. Muy simplista, pero muy simplista porque el pueblo vikingo, y vamos a generalizar pueblo vikingo, pues no podemos delimitarlo solo a una zona, pero bueno, es muy amplio el concepto vikingo, pero el pueblo vikingo es de los pocos casos en la historia de que son un pueblo vencedor en la gran mayoría de batallas que han tenido,
pero que ellos mismos no escribían la historia. Estamos acostumbrados a que la historia la escriben los vencedores, en este caso no. Como no tenían una tradición escrita, básicamente era de tradición oral, casi todos los registros históricos que nos han quedado hasta el día de hoy están hechos por personas que habían sido invadidas. Es decir, habían sufrido de esas situaciones. Claro, yo soy un monje que estoy en el monasterio de Lindisfarne en el 793 y me viene esa imagen al final. Me matan a la mitad de mis compañeros y yo por casualidad quedo vivo y tengo que escribir sobre ellos. Obviamente no los voy a poner como angelitos de la caridad. Halagar, desde luego, yo considero que no. A no ser que te cayeron muy mal los compañeros, que también puede ser. También puede ser. Pero claro, la grandísima mayoría de los registros históricos, al menos escritos, que nos han llegado, simplemente ya un punto a tener en cuenta. El 90 y tantos % de los registros escritos que nos han llegado están escritos en latín. Eso ya nos dice mucho quién escribía y con qué concepto escribía. Claro, muy sesgado, absolutamente muy sesgado. Sí. Y dentro de esos vikingos, los cuales muchas veces los ponemos como unos bárbaros, sí. ¿Qué verdad hay en ese descubrimiento de América? Porque se han descubierto diferentes artefactos de madera en la zona del Canadá, en Terranova, datados del año 1021 aproximadamente. ¿Los podemos considerar como los descubridores de América anteriores a la figura de Cristóbal Colón? Depende de lo que nosotros entendamos por descubridor. Al menos se tienen registros arqueológicos y parece que todos los trabajos que se están haciendo actualmente apuntan a que sí que llegaron al territorio norteamericano, al menos a esta isla de Terranova, que sería el actual Canadá. Pero claro, el concepto de descubrir es un poco ambiguo. Sí que llegaron físicamente, y se sabe, hay restos que marcan eso. Restos que lo corroboran. Y tampoco es algo tan descabellado, básicamente porque si viéramos un mapa, todos los sitios hasta que llegaron, absolutamente fueron unos navegantes increíbles. Sabemos a ciencia cierta que fueron los descubridores de Islandia, de Groenlandia. Si miramos un mapa, Groenlandia, con lo que sería la isla de Terranova, queda bastante cerca. Por tanto, no nos tiene que sorprender el hecho de que llegaran. ¿Que eran conscientes de que eso era América? Por supuesto que no. ¿Que tenían la pretensión de llegar hasta ahí? Seguramente tampoco, pero llegaron. Como si tú te pones en un barco, te pones en el mar, a ver dónde llegas. Estuvieron, ahora bien, no tienen las implicaciones que tendrá posteriormente la llegada, ¿no?, de la corona castellana y todo lo que se produce. Directamente no pudieron ni hacer ni un asentamiento funcional. Es decir, llegaron, intentaron sobrevivir, no lo consiguieron y ahí se acabó la expedición. No retornaron para contarle a nadie que habían encontrado tierra nueva. Entonces, bueno, por eso digo que el concepto de descubrimiento es un poquito ambiguo. No tiene las mismas implicaciones que muchas veces se habla, ¿no?, de manera todo muy simple, ¿no? Descubrieron porque llegaron. Bueno, pues al final también denota más significado que el de llegar al sitio. Y claro, bueno, no nos vamos a perder ya hablando de América, que si no ya nos perdemos. Sí. Y estos vikingos, este periodo vikingo, ¿en qué momento podríamos ya delimitarlo? Podríamos decir, oye, pues mira, aquí dejamos de hablar de lo que sería propiamente los vikingos como tal. Vale, nosotros podemos dejar de hablar de los vikingos. Yo te he dado dos fechas antes, 1066 y el 1100, y eso depende qué tipo de historiografía queramos usar para marcar el final. 1066 marcaría uno de los finales porque es cuando se sucedieron dos batallas absolutamente trascendentales en la historia europea, que es la batalla de Hastings y la batalla de Stamford Bridge, que digamos que eran los últimos conatos de los vikingos en Inglaterra y la posterior invasión de Guillermo el Conquistador. Recordemos que Guillermo II el Conquistador era normando, por lo tanto descendiente de los vikingos, pero eso ya es algo que tocaremos. Al final todo se entrelaza. Pues, básicamente la historiografía occidental, especialmente obviamente la inglesa, coge el 1066 por estas dos batallas como el final de la era vikinga, pero casi toda la historiografía que encontramos aquí en Escandinavia nos marca más el año 1100. Y sobre todo aquí en Dinamarca. Y eso es porque no se basan tanto en las batallas o en las conquistas o en dejar de tener territorios conquistados, sino en los procesos de aculturación que derivaron de estas conquistas y especialmente en la reunificación de los reinos escandinavos y la implementación de lo que es el cristianismo dentro de la religión oficial del Estado. Sobre todo podríamos marcarlos por esto. ¿En qué contexto se produce esa cristianización de los pueblos nórdicos? ¿Y hasta qué punto es determinante para poder considerarlos ya como otra cosa diferente a lo que habían sido?
Es determinante primero porque un vikingo no podía ser cristiano en teoría, o sea, la definición de un vikingo propiamente dicho es esa persona que se embarca en un barco y va a guerrear y tal, pero que tiene unas tradiciones más paganas, pero sí que fue muy determinante porque no solo cambió la confesionalidad, sino también cambiaron los ritos, cambiaron las costumbres, el tipo de organización social. Y especialmente importante, la organización social que cambió fue la reunificación de todas las tribus en los primeros reinos. Podemos delimitar dos grandes reyes que marcan este fin de la época vikinga, especialmente aquí en Dinamarca. Uno de ellos es Gorm el Viejo, que más o menos su cronología va desde el año 900, más o menos, no se sabe exactamente cuándo nació, hasta el 1958, que básicamente fue el principal artífice de toda la unificación de las diferentes tribus vikingas, pero sobre todo podemos hablar de su hijo, Harald Harald. Es muy interesante este señor porque la gente lo conocemos más por el apellido que por el nombre, y es que es Harald Bluetooth. Luego veremos el por qué se llama igual que la tecnología de... Harald Bluetooth. ¿Tiene teléfono. alguna relación? Tiene mucha relación. Y este Harald Bluetooth, bueno, primero te explico que fue muy importante, estuvo reinando hasta el año 970, pero fue el primero que introdujo el cristianismo como la religión oficial. Él permitió la entrada de misioneros cristianos que venían de los territorios alemanes, y al final de su vida se convirtió y además hizo lo que se conoce como una religión de Estado, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, se llamaba el Cuius Regio Ius Religio, ¿es posible? Si no recuerdo mal, de nuestras clases de epigrafía latina. Es decir, que sí. ya hace un tiempecito, ¿no? Pero sí, hay cosas que se quedan. Este concepto tan latín significa que la religión del rey pasa a ser obligatoria para todos sus súbditos. Es decir, introdujo el cristianismo como religión más o menos imperante y más o menos obligatoria para todas las tribus. Esto fue una de las cosas que marcó realmente el fin de la época vikinga aquí en Dinamarca. Y decíamos que sí, que tiene relación el apellido con la tecnología, básicamente porque sabemos que la tecnología del Bluetooth es una tecnología que es un invento sueco, en este caso, de una compañía sueca que es Ericsson, y que en el momento que la realizaron no sabían exactamente qué nombre ponerlo, y alguien propuso ponerle el nombre de este rey porque se suponía que aglutina a la gente y tal, y como fue el que acabó de aglutinar a las diferentes tribus vikingas, pues por ahí estaba bien traído. Pero además, y esto a nuestra realizadora él sabe si puede poner aquí un pequeño sketch, si viéramos lo que es el símbolo del Bluetooth, es básicamente la conjunción de las dos primeras runas de este rey, la H y la B en rúnico, juntadas. O sea, no solo cogieron el nombre, sino que también el símbolo viene de este rey. Es algo, esos típicos datos que solo sabemos que interesante. No sirven para nada, pero que son interesantes. Bueno, pero son interesantes y mira, ya lo veré con diferentes ojos. Yo decía Bluetooth, este nombre tan extraño, ¿dónde sale? Y con esa conversión al cristianismo se pone fin a la mitología nórdica, una mitología en la cual en la actualidad podemos decir que se destila mucho, ya sea a partir de los productos audiovisuales, en todo este tema del universo Marvel, que sale por ahí Thor con el martillo de Mjolnir ahí pegando palizas, ¿no? Después también películas como una muy reciente, muy interesante, si te interesa, que era The Northman, bastante buena. Y también lo que es la literatura, ¿no? Vemos que es un tema que interesa mucho en la actualidad. ¿Qué nos puedes comentar de esta mitología nórdica, Andreu? Claro, es un tema que interesa mucho actualmente, precisamente por todo lo que comentas, las películas y tal. Y sí que es verdad que la gente que vivimos aquí estamos viendo que hay mucha gente que está retomando no tanto lo que es la idiosincrasia de los dioses y tal. No creo que nadie crea actualmente en Odín y en Thor y toda esta gente, pero sí que es verdad que se están recuperando muchas de las tradiciones de época vikinga. Es decir, yo voy por la calle muchas veces, paso por el ayuntamiento y cada día en el ayuntamiento de Copenhague hay bodas de gente disfrazada, vestida como los antiguos vikingos, haciendo rituales paganos para casarse. Eso me parece algo bastante interesante. Pero dicho esto, pues hablamos un poquito de la mitología y más o menos la mitología a día de hoy es bastante conocida por toda esta producción de literatura y de medios audiovisuales. Tenemos a Odín, que era el padre de los dioses, conocidos por todos, obviamente Thor, que quien no lo conozca es que ha estado en una cueva en los últimos años, sobre todo desde que apareció. Es completamente diferente a cómo se pinta en las películas de Marvel, no tiene nada que ver. Nada que ver, y sobre todo... No era un hombre musculado de gimnasio. Lo siento para nuestro público femenino, no era guapo, básicamente. O sea, no tenía la belleza.
Pero claro, piensa que las antiguas leyendas lo catalogaban como una persona que llegaba a un banquete y se comía 73 jabalíes, literalmente. Entonces no podía estar tan fitness como en las películas. No era tan fitness. No. Arroz y pollo no lo llevaba tanto. No. Y luego tenemos pues otros personajes también de la mitología muy conocidos, como es Loki, también conocido por todos. Freya, que también era una diosa, de las diosas más importantes, era una equivalente a la diosa del amor. Y luego conceptos que también más o menos nos pueden sonar: el Valhalla, las Valquirias, el Ragnarok, todo esto viene también de época vikinga. Que además es importante el tema del Ragnarok, porque al fin y al cabo, ¿no?, lo que establecía esa mitología nórdica era como una concepción del tiempo como circular, en el sentido de que se acababa con el Ragnarok y después se volvía a comenzar. Algo distinto a lo que pasará después en el cristianismo, donde es lineal todo, donde no es cíclico. De hecho, en el mundo de la mitología vikinga se ve el Ragnarok tal y como tú describes, ¿no? Se decía que ese evento era el evento donde los dioses y los héroes que habían estado en el Valhalla entrenando y batallando con los propios dioses tendrían la batalla del final de los tiempos, que básicamente era de los dioses contra los gigantes de hielo. Entonces, en esa batalla el mundo quedaría totalmente destruido, pero sin embargo se crearía un mundo nuevo que renacería de las cenizas del antiguo mundo. Es una visión muy cíclica, es quizás muy parecido a la visión cíclica que tenían de la historia los griegos, y es que ya decimos que a lo mejor incluso llegaron a coger la idea también de estas culturas. No se sabe exactamente quién fue. ¿Esto es el huevo o la gallina? Bueno, pero al final es también una idea que lo encontramos en otras culturas. En el caso de la civilización maya, ¿no?, muchas veces habla 2012 era el fin según los mayas. No era el fin, era un cambio de ciclo. Sí que es, ¿no?, una constante cultural que acompaña a diferentes pueblos, muchas veces no relacionados entre sí. Podemos decir que es algo, ¿no?, que perdura dentro del inconsciente humano. Bueno, no nos vamos a poner aquí psicológicos, Andreu. No, pero es muy curioso que diferentes culturas tan separadas geográficamente y en el tiempo hayan llegado a un tipo de propuesta para lo que es el uso de la historia tan parecido. A mí me parece muy interesante, quitando algunos elementos de National de Channel Historia y todos estos. ¿Y qué me puedes decir de este pueblo que encontramos en la zona de Dinamarca, Roskilde, donde se han encontrado algunas embarcaciones vikingas, no demasiado bien conservadas? A mí me sorprendió, Andreu, que no es... A ver, depende de lo que consideremos que son bien conservados o no. Piensa que se recuperaron varios navíos, entre ellos 5 que están bastante bien conservados, en el sentido de que van desde un 25% de conservación a un 75%. Estamos hablando de navíos que llevaban hundidos en el fiordo más de 1000 años, bastante más, y que aún así siguen estando intactos. Yo te hago una pregunta: ¿cuántos navíos de época del galeón de Manila, por ejemplo, se han encontrado en agua? Imposible. No, tienes razón. Entonces, yo es que me acuerdo que fui ahí ya esperándome el barco de Vicky el Vikingo, y claro, como encontré solo restos, ya me decepcioné un poco. Pero bueno, sí que es cierto que más o menos la estructura y todo se conserva. Eso, que son cronologías mucho más largas. Son barcos que llevan más de 1000 años bajo el mar. Entonces, que se hayan encontrado ya de por sí es un hito histórico, un hito de la arqueología absolutamente increíble. Y, un hito que, si no me equivoco, se realizó durante el siglo XX. Principios del siglo XX. Las primeras, bastante reciente. Las primeras expediciones de arqueología submarina que se hicieron fueron en el año 62. Y propiamente el museo se inauguró en el 93, o sea, estamos hablando de fechas muy, muy, muy recientes. Y eso es bastante bueno porque hasta ese momento Dinamarca no tenía unos restos efectivos que poder visualizar, que poder entregar al mundo. Se sabía que los daneses, en el territorio danés, estaba posiblemente casi todas las capitales de vikingas, especialmente Roskilde, la que estamos hablando, pero no se tenían unos restos materiales conforme esa historiografía, todo ese legado podía presentarse al mundo. Y por eso fue un hito muy importante, porque supuso un antes y un después de la historiografía danesa. A la hora también de conocer esas embarcaciones vikingas, cómo se estructuraban, Sí, algo muy interesante. Andreu, no sé si te parecerá bien que este podcast, el cual consta de 2 partes, para los que han empezado a escucharnos y se queden con ganas de más. Esta es la primera parte del podcast. Después vendrá otra segunda, de aquí a una semana aproximadamente, ¿verdad, Andreu? Menos. Y en ella continuaremos especificando
qué viene después del periodo vikingo, ¿no? Porque no se quedaron ahí, sino Obvio. que esta comunidad siguió avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta llegar a traernos el Bluetooth, importante. Básicamente. Y otras cosas también. Y otras cosas muy interesantes. Vale, pues aquí finaliza esta primera parte del podcast sobre la historia vikinga. Acuérdense, si hay alguien que le interesa todo lo que hemos ido comentando, el canal que ha fundado este señor del costado, Andreu, donde especificará más algunos temas de esta civilización. Y de este maravilloso país que es Dinamarca, este frío país, pero que tiene una historia absolutamente alucinante y que yo creo que es de las más desconocidas de Europa. Perfecto. Pues, Andreu, no sé si te parecerá bien, pero aquí nos despedimos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Acuérdense de suscribirse, de dejar comentarios, si alguien quiere preguntar algún aspecto en particular. Después el tema polémico que nos iba a descifrar Andreu, acerca, no sé si era el tema de los cascos vikingos, se resolverá en la segunda parte del podcast. Nosotros dejamos el aliciente hasta el final. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro, y espero que a todo el mundo le haya gustado este podcast. Estamos en contacto. Un placer. Adiós. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.